Raúl Aguilar, ya lo conocen, aquellos que nos han seguido en estos años, es un especialista en mostrarnos esa Córdoba que nos pasa desapercibida a los ojos cotidianos de quienes recorremos la ciudad, la provincia. En este caso nos lleva a conocer la historia de algunos monolitos, algunos monumentos que están en las calles de nuestra ciudad y que nunca nos preguntamos por qué están allí, a qué responden. Vamos a ver cómo nos lo cuenta Raúl. Rastros y memorias. Ese es el tema que nos convoca hoy, Luis. Sobre esos monolitos vamos a hablar. Córdoba no se caracteriza precisamente por ser prolífica en haber conservado sus monumentos. Probablemente los tuvo y desaparecieron. Baste decir que mucha de la plaquería del área histórica de la planta fundacional fue desaparecida, fue saqueada o aún se conserva abandonada. Hoy nos vamos a detener en dos de esos monolitos que se encuentran en una de las últimas arterias que conservan prácticamente como un parque longitudinal, un paisaje natural y un paisaje patrimonial que no está en el resto, porque el resto en las ampliaciones, como sucedió con la avenida Colón, con la avenida 24 de septiembre y tantas otras, hicieron desaparecer sus canteros centrales. Nos referimos a la avenida Rafael Núñez. Nos encontramos con una marca, un sitio de memoria que tiene que ver con uno de los primeros accidentes automovilísticos en las carreras, en las historias del deporte de los autos del siglo XX. En abril de 1925, Eduardo Luro, su copiloto Figoli y una señora de apellido D'Angelo van a ser víctimas de un terrible accidente que tiene lugar 3 cuadras antes de donde se encuentra el monolito. Nos recuerda aquel accidente en lo que se conocía como el circuito de la tablada. En 1914 se ha conformado el Audax Córdoba, el Sportivo Audax Córdoba, que realiza los primeros eventos deportivos, además del fútbol, como son las carreras de atletismo, las carreras de automovilismo. También en la década del 20 tiene lugar la aparición del Córdoba Sport Club, o sea, las primeras peleas de boxeo. Entonces, este circuito que arrancaba en lo que hoy es la 14, iba por la recta Martinoli, giraba en Villa Allende, llegaba hasta un antiguo hotel, el Hotel Sorrento, del cual hoy se conservan apenas las paredes, en Paseo Rivera-Indarte, y volvía por ahí hasta la seccional 14. El vehículo era un Stus, una fábrica que fabricaba vehículos de alta velocidad para Indianápolis. Eran las famosas Baguette, ¿no es cierto? Tenían muy poca carrocería, potentes motores. Los dos pilotos, hay discusiones si eso fue porque se le destrabó el volante o porque pisó mal alguna de las ruedas. El hecho es que se accidenta, explota. El paso del tiempo, el vandalismo y el olvido, ¿no es cierto?, de quienes deben conservar, ha hecho que ese monolito quede invisibilizado, olvidado, y que nos está marcando las primeras prácticas de uso del tiempo libre y del ocio en la Córdoba de entreguerras, de la Primera y la Segunda Guerra, ¿no es cierto?, las carreras de auto en el circuito de la tablada. El urbanizador que en 1928 le compra a Jacoba Malbrán las tierras, que es Brandenberg, pone como condiciones que las casas tenían que tener una determinada cantidad de metros cuadrados, eran muy grandes, que tenían que tener techo de agua. Eso da nacimiento a la segunda urbanización social de las élites de Córdoba, bella realmente, como es el Cerro de las Rosas. Es una villa de retiro, una villa de descanso. También en el área central de los canteros coloca todo un arbolado que va a ir mutando con el tiempo. Originariamente tuvo que ver con palmeras, tuvo que ver con otra vegetación, y a partir de los años 40, de los años 50 se incorpora el palo borracho, y hoy constituye una de las avenidas más ricamente ornamentadas desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista patrimonial. El segundo monolito tiene que ver con uno de los más progresistas de lo que fue el post-juarismo, el post-roquismo, ¿no es cierto?, el Partido Demócrata Nacional. Dividido el radicalismo en 1919 en azules y colorados,
son vencidos por Rafael Núñez. Rafael Núñez es un hombre extrañamente, a pesar de pertenecer a una alianza liberal conservadora, preocupado por el higienismo social. Construye los baños de San Martín, los baños públicos de la avenida Alem, el baño público de Güemes, y digamos dirigidos a la salud, a la higiene, a la salubridad de los sectores populares. Luego en 1921 él se presenta a las elecciones presidenciales, pierde frente a Alvear y Núñez va a ser recordado con ese monolito que también se encuentra en estado de abandono y que marca el comienzo de una de las avenidas más bellas que tenemos, que llegó a tener el 40 grandes copones, llegó a tener una separación de naranjales, una fragancia muy particular y que hoy conserva con sus palos borrachos todo ese paisaje natural que no está presente en todas las avenidas de Córdoba. Ahora ya lo saben, cuando pasen por esos monumentos van a conocer la historia, van a saber por qué están allí, a qué responde y estarán de acuerdo o no con que estén, pero conocerán la historia, esa historia que no es visible de esta nuestra Córdoba cotidiana. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más .córdoba.ar.